dando gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de estar aquí. Amén. Y en esta tarde vamos a estar meditando en la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo. Amén. Una nueva enseñanza. Claramente ya no se dirige a una congregación, sino a un siervo, a un líder en particular. Amén. Y vamos a tratar de entender por el Espíritu de nuestro Señor la palabra que se reveló para Timoteo y para nuestras vidas. Amén. Dice así la palabra del Señor: Pablo o Saulo, un apóstol de Jesús el Mesías, según mandato de Dios nuestro Salvador, y de Jesús el Mesías nuestra esperanza. A Timoteo, genuino hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, o de Elohim, Padre, y de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Amén. Siempre Saulo acostumbraba a este saludo, ¿verdad? Que todo viene de Dios por la gracia de Jesús el Mesías. Amén. Y es a Dios que debemos pedir para que entonces conceda paz y bienestar a todo su pueblo. Amén. Dice: cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina, o sea, que no tuvieran diferente enseñanza o instrucción, que no dieran diferente instrucción. Amén. Quiere decir que desde los primeros tiempos del Evangelio, en que se formaron las congregaciones, ya aparecía este virus, este malestar de que ya habían hombres que se estaban desviando desde un comienzo. Amén. Tal vez no habían recibido la enseñanza correcta y estaban en sus propios pensamientos tratando de enseñar o de instituir qué era lo que se debía creer. Y Saulo deja a Timoteo específicamente para eso, para que aclare bien el camino, para que aclare bien la enseñanza, y entonces pues la iglesia no sufra este daño de terminar desviándose en cosas que Dios no mandó. Amén. Y uno puede descubrir, ¿cómo hace uno para descubrir cuál es la verdadera enseñanza de Dios? Realmente leyendo las cartas, leyendo todo lo que quedó escrito, se va discerniendo qué es lo que Dios realmente quería y quiere para su pueblo. Amén. Si uno pone atención y le pide a Dios que le dé el entendimiento, uno va a poder entender qué es lo que realmente Dios quiere y no estar expuesto a que cualquiera venga a decirle a uno lo que él cree que se debe hacer. Amén. Bajo su propia interpretación o creencia, sino que uno pueda discernirla directamente de lo que el Espíritu mismo nos va a dar. Recuerde que lo que hay que buscar es que la dirección del Espíritu de Dios, porque fue a través del Espíritu de Dios que Dios reveló toda esta palabra. Todos estos siervos, Pedro, o Kefas y Saulo, Santiago y todos ellos lo que hablaron fue porque lo entendieron a través del Espíritu cuál era la voluntad de Dios, y a través del Espíritu hablaron y enseñaron a la congregación. No hablaron de su propia creencia, no hablaron de lo que ellos les pareció o creyeron, sino que fue lo que por medio del Espíritu de Dios percibieron que era la voluntad de Elohim, de Dios, del Padre. Amén. Entonces, dice: ni prestaran, dentro de las instrucciones que dio Saulo a Timoteo, les dice que para que no enseñaran diferente instrucción, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que dan pie a especulaciones, más que a la realización del plan de Dios por la fe. Y aquí, en cuanto a el problema que se está presentando, era que había algunas personas que se levantaban y estaban tratando de imponer una instrucción basado en fábulas que ellos mismos estaban interpretando. Ahora, ¿qué es una fábula? Pues una fábula es un cuento que se hace, una historia que se narra de algo que puede ser no real. Amén.
Y cuando uno mira las diferentes culturas, todas las culturas tienen fábulas. Amén. Así que no vamos a entrar aquí a señalar una cultura en especial para decir, no, que eran los judíos los que estaban enseñando fábulas, o que eran los griegos, o que eran los gnósticos, para no entrar a señalar qué cultura, aunque en Tito, en la carta de Tito, Saulo habla específicamente en el capítulo 1, versículo 14 creo que es, habla de que no prestáis atención a las fábulas judaicas. Algunos interpretan de que aquí también se refiere a maestros o a personas que están enseñando que eran judíos. Pero en realidad, para no caer en señalar, porque no lo dice él aquí, entonces vamos a tomar ese el espíritu de qué es lo que Saulo quiere revelar a través de que no prestemos atención. ¿Por qué es que no se debe prestar atención a las fábulas? Amén. Y que hay que tener cuidado con esas fábulas. Amén. Para no terminar uno errado. Amén. Entonces vamos a entrar si eran de judíos, o eran de griegos, o eran de gnósticos, sino que vamos a tomar el espíritu del mensaje, que es tener cuidado con las fábulas. Vengan de donde vengan. Recordemos que en toda cultura los griegos tenían sus fábulas. En el Talmud también se encuentran fábulas. Amén. En el judaísmo. Y en cada cultura tienen sus fábulas. Amén. Sus historias. Quiero decir algo. Hay un pequeño, ¿cómo se llama? Un peligro cuando uno pone su confianza en el hecho de que, vamos, en la Biblia se nombran ciertos libros que no aparecen. Amén. O que hay algunos que hoy se pueden leer, se pueden ver. Pero el punto es de que si uno pone la confianza en lo que se dice, que porque está en cierto libro, porque en la Biblia aparece que en el libro tal están las genealogías o las crónicas o algo, en realidad uno tiene que cuidar de que no todo lo que está en ese libro puede ser verdad. ¿Sí me entiende? Entonces, no porque la Biblia cita un libro que existió, no por eso podemos decir que ahora estos libros que aparecen con esos nombres, entonces todo eso que está en esos libros es verdad. Sino, ¿cuál es el principio que nos enseña la Escritura? Escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Ahora, ¿por qué los autores citan ciertos libros que no quedaron registrados, no quedaron agrupados? ¿Por qué no los agruparon? Porque claramente puede ser que esos libros contenían algo que era verdad. Y los escritores, guiados por el Espíritu, tomaron de esos libros lo que consideraron que era conforme a la verdad y citaron el libro, pero no quiere decir que ese libro está evaluado para que todo lo que está en ese libro es verdad, como tampoco todo es malo. Entonces hay que escudriñarlos sabiendo que hay cosas que hay que ponerle cuidado. Amén. Entonces, claramente, ahora el espíritu es que no prestemos atención a las fábulas ni a largas genealogías. ¿Qué quiere decir eso? Parece ser que había personas que, para demostrar su autoridad o su linaje en cuanto a la fe, pues entonces señalaban su procedencia, su descendencia. Y en la Escritura existe ese tipo de genealogías, ¿verdad? Encontramos en el Génesis desde Adán hasta Noé, de Noé hasta Abraham, de Abraham sigue en la Torá de Moisés, también encontramos genealogías. Amén. Porque la historia va narrando un orden de las cosas. Amén. Pero muchas personas, tratando ahora en la fe, tratando de ejercer algún tipo de autoridad, o con qué interés lo hacían, no sabemos, ¿verdad? Entonces recurrían a este, ¿cómo se dice? A esta genealogía, que descendencia de ellos, para demostrar quiénes eran ellos. Recuerda que Saulo en un momento dijo: yo soy hebreo de hebreos, judío de nacimiento, circuncidado, pero eso no es una genealogía, es solamente su procedencia. Amén. Entonces,
Ahora, ¿qué es lo que hay que tener cuidado con estos dos aspectos que Saulo nombra aquí? Porque el problema es que las fábulas son cosas que pueden tener una enseñanza, pueden tener una moraleja, pero no sirven en cuanto, dice aquí, no sirven en cuanto a la realización del plan de Dios por la fe. O sea, la fe no viene por fábulas. El Mesías usó parábolas para tratar de despertar el pensamiento, ¿verdad? Pero la fábula es un cuento, es una historia que se narra y lo que hace es que trae mucha especulación, o sea que deja como mucha incertidumbre de que será o no será, qué quiso decir, no quiso decir. Entonces lo que dice él, que no es bueno prestar mucha atención a esas fábulas porque no ayudan en cuanto a al plan de Dios, que es la realización de llevar el Evangelio y de que la gente crea. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Poner más énfasis en el estudio de la palabra, en la oración a Dios, en el pedirle a Dios que sea el que lo guíe a uno, lo dirija a uno, lo ayude a uno, porque al fin y al cabo, ¿quién es el que nos va a guardar de la mentira y del engaño? Dios mismo, a través de la instrucción, de la palabra. Amén. Entonces, no entramos en el punto de dónde procedían estos maestros o estas personas que están haciendo esto, sino que entendamos de que hay que tener mucho cuidado con la fábula. Hoy en día, dentro de las culturas de las religiones, existe un poco de fábula. Uno puede ver en el catolicismo hay fábula un poco, en el judaísmo también sabemos que existen fábulas. Se cuentan historias, cosas que nadie puede concretar, que nadie puede realmente decir, probar si son ciertas o no. Amén. Pero la gente recurre a eso. Amén. Y eso lo implementaron como tratar de apoyar ciertas doctrinas o creencias o enseñanzas, porque esas fábulas se usan ¿es para qué? Según Saulo, para apoyar una instrucción, algo que se quiere instruir y que quiere que la gente lo reciba, pero no a través de la escritura, sino a través de una narración. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces caemos nosotros en ese error de citar ciertas fábulas que no sabemos realmente si fueron ciertas o no, y las damos como por ciertas. Amén. Y tratamos de usarlas como para instruir, pero en realidad hay que tener cuidado, porque es mejor recurrir como dijo Pedro, es mejor la palabra profética. Amén. Porque en ella podemos hallar más la guianza de Dios. Dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, dice Saulo, de buena conciencia y de una fe no fingida. O sea, lo que él quería que Timoteo hiciera es que en vez de ponerse para corregir eso, la intención de corregir era para que la fe viniera de un corazón puro. Amén. Que no estuviera apoyado en cosas ficticias y que la gente se fuera al final a equivocar. Amén. O a desviar del camino. Dice, de las cuales cosas, habiendo perdido el camino, algunos se desviaron tras vanas palabrerías. Y vanas palabrerías, una vez más, es porque esas fábulas o estas historias en realidad no producen ningún efecto en la fe de una persona, sino que lo que hace es que le siembra una incertidumbre de si eso será verdad o no. Déjeme decirle, yo he tenido la oportunidad de leer algunas fábulas tanto del catolicismo como del judaísmo, y hay unas cosas que uno se queda como que, ¿y de dónde inventaron eso? Y si una persona inocentemente las recibe y las toma como que, pero si esto es allí es porque es verdad, empieza a creer en cosas que realmente no debe creer. Amén. Dice, deseando ser maestros de la Torá o de la instrucción, sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. O sea, lo que estamos viendo aquí, que estas personas realmente se estaban haciendo pasar por personas que tenían un gran conocimiento. O sea, a través de estas fábulas y de estas genealogías querían presentarse como personas de reputación, de conocimiento y entendimiento en la escritura, pero que en realidad, dice Saulo, no tenían ningún conocimiento y entendimiento en cuanto a lo que hablaban, y sobre todo en cuanto a la Torá, a la instrucción de Moisés. Amén. O a la instrucción de Dios.
Y de eso uno puede escuchar, hay muchos mensajes, mucha gente que uno lo escucha y uno se queda como que sorprendido de las cosas que dicen, amén. Dice el versículo 8, y aquí va a tomar el punto de la Torá, dice: nosotros no obstante sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. O sea, ¿qué instrucción es buena? La instrucción de Dios. Pero la instrucción de Dios tiene también un peligro, que se puede usar equivocadamente. Si una persona interpreta no teniendo en cuenta la revelación y el Espíritu de Dios por la cual se dio la Torá, la instrucción, puede darle una aplicación diferente y llegar a sembrar un entendimiento diferente en las personas. Amén. Y eso es lo que ocurre. ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué tantas creencias diferentes? ¿En qué se diferencian y por qué se diferenciaron? ¿Quién las apartó? ¿Quién dijo que esto es así y quién dijo que esto es así? Los hombres. Los hombres vinieron a traer su entendimiento. Amén. Ahora, ¿cuál de ellos tiene la verdad? No quiere decir que todo lo que está en esas denominaciones o en esas religiones es malo. Pero ¿por qué están separadas? Si el Espíritu es uno solo y la fe una sola, y el que da la revelación es uno solo, ¿por qué entonces tantas diferencias? Pues los hombres en algún punto, ¿qué? Se dejaron seducir por lo que haya sido y terminaron, ¿qué? Instruyendo su propio pensamiento, su propia instrucción. Y lo que hicieron fue que el pueblo se va separando y se va apartando. Amén. Cuando decimos que no todo es malo, es porque hay que discernir qué hay de bueno allí y dónde está el error, dónde está la equivocación. Amén. Porque si todos están en lo correcto, entonces hay un problema. Amén. La verdad tiene tantas diferencias, tantas caminos. Dice: nosotros no obstante sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, que la Torá o la instrucción de Dios o la ley no está puesta para el justo. O sea, la ley no se hace para aquel que es justo, para el que obra correctamente. Amén. Si todo el mundo obrara correctamente, no necesitaríamos leyes. Amén. Si hablamos en cuestión de tránsito, si todos al ver un peatón paráramos para que el peatón pasara, no necesitamos un semáforo. O si nos diéramos el turno de que pasa tú y paso yo y paso tú, no habría necesidad de semáforos. Pero por cuanto la gente no obra correctamente y cada quien quiere imponer su voluntad, entonces se requiere ¿qué? Una ley, algo que instruya para que todo el mundo tenga que seguir. Ahora, ¿la ley se pone por causa de los justos o por causa de los que transgreden las cosas? ¿Verdad? Dice aquí: sino para los transgresores y desobedientes. ¿Por qué se ponen los semáforos? ¿Por qué se ponen las señalizaciones? Porque hay gente que no respeta, hay gente que no tiene cuidado. Amén. Y no les importa, entonces hay que poner. Ahora, ¿para qué se pone la ley? No solamente para dirigir, sino que también para juzgar. Porque si violas un mandamiento, si violas una instrucción, te cae encima ¿qué? La ley, ¿verdad? La justicia. Y vas a tener que pagar por haber transgredido la instrucción. Amén. Y en este caso los transgresores pues son todos aquellos que conociendo la instrucción la pasan por alto, no la obedecen. Amén. Y así mismo son los desobedientes, pues no les gusta obedecer, no les gusta seguir el orden de las cosas, sino que quieren imponer su propia voluntad. Amén. Así que la ley. Ahora, si vamos atrás, ¿por qué Dios dio la ley para Israel? Porque claramente los israelitas que salieron de Egipto no eran hombres justos. Amén. Y estaban guiados ¿por qué? Por las pasiones y los deseos y por la carne. Amén. Y entonces eran violentos, era gente que no medía en el bien ajeno, sino que solamente éramos egoístas. Amén. Entonces Dios tuvo que instalar
una instrucción para mantener el pueblo en orden, para que no se mataran entre ellos, para que no hicieran lo que no debían hacer. Amén. Y poner una luz para que los guiara, y así se dio la Torah. Amén. Claramente la misma instrucción nos da testimonio de que realmente todo eso fue necesario a tal grado que no sirvió de mucho, porque Israel no fue capaz de guardar la ley, sino que desobedecieron al mandamiento, desobedecieron a Dios, se apartaron de Dios y terminaron haciendo todo lo contrario de lo que Dios quería. Amén. Entonces dice que no está puesta está puesta para los transgresores y desobedientes, para los impíos. Los impiadosos son aquellos que no tienen piedad, son las personas que realmente no les importa el bien ajeno, solamente piensan en ellos mismos. Amén. No se conmueven ante nada. Y pecadores. El pecador es claramente el que transgrede el mandamiento. Amén. Dice para los irreverentes y profanos, para aquellos que no tienen cuidado de las cosas sagradas. Amén. Hay gente que llega al punto hasta de deshonrar una tumba. Amén. Son capaces de sacar un muerto porque se dan de cuenta que hay un bien aquí. ¿Cuántas tumbas de los indígenas y antiguas han sido deshonradas, profanadas, porque supuestamente contenían tesoros y todo eso, y no les importó que ahí había descansado un cuerpo, sino que lo que importaba era ¿qué? El tesoro que ocultaba allí o tenía allí. Amén. Así que todo lo que mueve a la gente es la ambición y la avaricia y la codicia. Dice para los parricidas, para aquellos que matan a sus padres, y matricidas, para aquellos que matan a sus madres, y para los homicidas, aquellos que matan a su prójimo. Para los fornicarios, aquellos que no tienen cuidado de acostarse con uno y con otro. Amén. Tener relaciones con uno y con otro sin ningún interés de formalizar una relación o algo. Y los homosexuales, ya sabemos, hemos hablado mucho de ello, ¿verdad? Para los secuestradores, que últimamente hay países que sufren mucho de este flagelo del secuestro. Amén. Y los mentirosos y perjuros, los que mienten, los que engañan, los perjuros que aún usan el nombre de lo sagrado para mentir, para engañar. Amén. No es que sea malo jurar, sino que es malo jurar para engañar, para no cumplir. Amén. Y dice, y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina, o sea, a la sana enseñanza, a la sana instrucción, conforme al evangelio de la gloria del bienaventurado o del dichoso Elohim Dios, el cual me fue encomendado. Amén. Entonces, claramente la instrucción es buena. La instrucción de Dios es buena si se usa teniendo en cuenta el Espíritu de Dios. Amén. Y fíjate que aquí está hablando más de todo, más de cuestiones en cuestiones de comportamiento que en cuestiones de... Pablo no nombra cuestiones rituales o tradiciones religiosas. Está hablando en cuestiones de ¿qué? De comportamiento humano. Amén. Del homicidio, del robo, del engaño, de la explotación, del secuestro, del daño que se le puede hacer al prójimo. Amén. Todas estas palabras, si uno las da cuenta, es todo aquello que tiene que ver con la maldad que se hace hacia el prójimo. Aquí no está hablando de que la ley es para el que no guarda el Shabbat, que la ley es para el que no guarda las fiestas, o que la ley... No está hablando de esas cosas. Amén. Porque el enfoque de él era ¿qué? Era el cambio del alma, guardar la justicia, guardar la fe, amar al prójimo y amar a Dios. Amén. Lo digo porque muchas veces nosotros damos más importancia a los rituales y a las costumbres religiosas que a la esencia de lo que Dios demanda. Dios demanda un corazón
que sea bueno, que sea misericordioso, que sea justo, que sea piadoso. Dios nos manda a tener piedad. De nada me sirve a mí cumplir con los rituales de la religión si en mí no hay un corazón piadoso, si en mí no hay corazón bondadoso, si no me muevo al dolor y a la necesidad ajena. De nada me sirve todo eso, porque entonces Dios lo que está viendo es de que somos personas que simplemente religiosas. Amén. Ahora, hay que hacer lo uno, como también hay que hacerlo lo otro. Amén. Versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Yeshua el Mesías, Señor nuestro, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e insolente, pero alcancé misericordia, porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Y aquí Saulo claramente lo que va a exponer es que lo que hablamos esta mañana, ¿verdad? Ningún pecado estorba para que Dios tome a un corazón que se inclina hacia Él. Si una persona puede ser pecadora, puede estar cometiendo cosas, haciendo cosas que no debe hacer, pero si tiene una inclinación hacia Dios, cuando escucha el mensaje de Dios, cuando escucha la palabra de Dios, entonces se inquieta y desea realmente buscar de Dios, pues Dios no tiene en cuenta el pecado que ha cometido, sino que lo que va a hacer de ahí en adelante. Amén. Entonces ningún pecado, nada, porque cuando la Escritura dice que todos estamos muertos en delitos y pecados, o sea, todos habíamos pecado, todos habíamos cometido errores. Amén. Así que Saulo mismo se pone de ejemplo porque él mismo había perseguido a la iglesia, había hecho que se encarcelara gente inocente. Amén. Y aún hasta que se apedreara gente inocente. Amén. Y aún así Dios lo llamó y le dio la bendición de que pudiera ser un portavoz del Evangelio. Dice, fiel es la palabra, fiel es la palabra, versículo 15, y digna de ser aceptada por todos. Jesús el Mesías vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que el énfasis de esta carta para la enseñanza de Timoteo es que lo primordial no son las fábulas. Lo primordial no es la genealogía de una persona, de dónde viene, si es de la familia sacerdotal, o si es de la familia de Judá, o si es de alguna de las tribus. Amén. Lo que importa es que haya fe en la persona, que en su corazón realmente sea genuino y que la fe sea genuina en él. Eso es lo que importa. Amén. Así que todo aquello que no sirve para despertar en las personas la fe, pues entonces es mejor hacerlo a un lado. Amén. Dice, pero para esto alcancé misericordia, para que Jesús el Mesías mostrara toda su longanimidad, o sea, su paciencia, primero en mí como ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, Dios, dice en la otra parte de la Escritura, que Dios, pasando por alto los pecados pasados, ahora ha revelado a su Hijo para tener misericordia de todos y que todos alcancemos la salvación. Amén. O sea que Jesús no vino para juzgar, sino para salvar. Ahora, ¿qué pasa con el que desecha la salvación? ¿Qué pasa con el que no recibe el testimonio de Yeshua? Pues claramente él mismo se condena. Amén, porque él mismo está rechazándose la oportunidad de la vida. Dice el 17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible y único Elohim, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí la pregunta es, ¿quién es ese Elohim? Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. ¿Quién es inmortal? ¿El Padre o el Hijo? El Padre, porque sabemos que el Hijo sufrió la muerte. Entonces no se puede decir que Él fue inmortal, porque claramente padeció la muerte. El único inmortal, el único que no ha muerto ni puede morir es el Padre, que es la fuente de todas las cosas. Amén. Invisible porque nadie lo ha visto. A Yeshua muchos lo vieron, ¿verdad? Aún después de resucitado lo volvieron a ver. Y único Elohim, porque Yeshua, aunque es Elohim de alguna manera, que Dios le dio, él recibió la autoridad de alguien. Amén. El Padre le dio la autoridad al Hijo. Amén. Lo puso a la diestra de él para que reinase. Pero ¿de dónde viene todo? Del Padre. Amén. Así que esto contradeciría cualquier idea contraria a que son iguales.
Amén. Porque claramente sabemos que no es así como la Escritura lo revela. Amén. Sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que está refiriendo es al Padre de la gloria. Este mandato te encargo, oh hijo Timoteo, para que conforme a las profecías que antes hicieron sobre ti, milites por ellas la buena batalla. O sea que esto fue lo que le encargó Saulo a Timoteo para que hiciera allá en Éfeso, para corregir todas las instrucciones que estaban, las cosas que estaban haciéndose mal. Amén. Hoy hay que decirlo, mi hermano, si dentro del cristianismo y dentro del catolicismo tenemos cosas que no son correctas, que no están conforme a la verdad, ni conforme a la Escritura, porque ¿de dónde se saca todas las doctrinas? Vamos a poner solamente una. ¿De dónde se saca que Miriam, la madre de nuestro Señor, resucitó y va al cielo? ¿Por qué no quedó escrito? ¿Por qué los apóstoles no hablaron nada de eso? ¿Desde dónde salió esa historia? Amén. ¿De dónde sale la historia que una casa que hay en Turquía, en tal parte, ahí fue que vivió y murió Miriam? Son puras historias. Amén. Igualmente pasa con el judaísmo. Hay un montón de historias. Ahora, pero ¿cuál es el propósito de esas historias? Poder sembrar una instrucción. ¿Para qué sirve decir que Miriam subió al cielo, que resucitó y subió al cielo? Para ponerla en el lugar que se ha puesto. Amén. ¿Para qué sirve la fábula de que los que mueren están vivos en el espíritu allá, en el cielo, en el infierno? Para establecer la creencia, la instrucción de que los muertos pueden hacer algo por nosotros. ¿Amén? Y un error lleva a otro error. Porque ahora, ¿qué pasó con los que murieron en la fe, los santos? Con aquellos siervos de Dios, con aquellos que han vivido una vida agradable, consagrada a Dios. Pues entonces ahora los vivos recurren a los muertos. Amén. Para que ellos intercedan delante de Dios, porque la creencia es que están vivos. Amén. Que están allá con Dios y con el Mesías. Entonces, claramente, una mala instrucción lleva a otro error. Amén. Una mala enseñanza lleva a otra mala enseñanza, y por eso es que estamos llenos de tantas doctrinas que fueron establecidas por ¿quiénes? Por los hombres. Amén. Hoy en día, tristemente, con este movimiento mesiánico también han venido muchas fábulas, y hay muchas cosas que se están diciendo y enseñando que vienen del judaísmo y que ahora quieren usarse para imponer también instrucciones en la fe. Entonces nos estamos siendo atacados por una parte. Siempre el enemigo está buscando cómo menoscabar la verdadera fe, sea por un lado o sea por otro, pero por toda parte el evangelio sufre ¿qué? Los ataques. Amén. Y el problema es que, por eso hablamos esta mañana, nosotros tenemos que orar mucho y pedirle a Dios mucho que nos ayude a guardarnos y que nos libre de espíritus de engaño, de confusión y de error, y que no creamos todo lo que se dice por ahí, sino que realmente esperemos en Dios y oramos a Dios y busquemos el espíritu de la Escritura, porque en la Escritura no hay error. Si el espíritu que guió a estos discípulos ese mismo espíritu que nos va a ayudar a entender y a comprender, entonces no habrá error para nosotros. Pero si ponemos más confianza en lo que los hombres dicen y enseñan, porque por los títulos o por lo que sea, o por las fábulas o la forma que enseñan, entonces vamos a terminar haciendo lo que Dios no mandó a hacer. Amén. Y ese era, y fíjate que ya eso desde un principio viene, y no ha parado. La fe sigue siendo llena de estos tropiezos, amén, de hombres que se levantan para con ideas instituir instrucciones diferentes, amén. ¿Dónde vamos a buscar la verdad? En la Escritura. Pero tampoco el problema también de la Escritura, porque es que
cuando usted escucha mensajes, escucha que cita de la Escritura. ¿Y por qué si alguien cita la Escritura puede equivocarse? Porque si el Espíritu de Dios no lo guía, no le da revelación de cuál es la intención de la palabra, fácilmente él puede interpretar conforme a lo que él quiere que interpretar y lo que él quiere decir, y termina ¿qué? Diciendo una mentira y engañando. Amén. Buscando su propio interés y pensamiento. Amén. Entonces, aún no tenemos que tener cuidado. Amén. Porque es fácil uno engañarse a uno mismo o dejarse desviar por cuestiones de la carne. Amén. Dice el 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. Ahora, ¿por qué la fe y la buena conciencia? Porque la fe claramente es la verdadera fe. Y la conciencia es porque, fíjense que la mayoría de las personas cometemos errores y sabemos que está mal hacer eso. Pero entonces, ¿por qué seguimos haciéndolo? Si sabemos que está malo, que no se debe hacer. Una persona, un joven, digámoslo, comete el error de irse con amigos, y hoy en día, que eso es tan natural hoy en día, joven que inocente se va con amigos y resulta que le ofrecen droga. Y los padres le han dicho, le han hablado que eso no es bueno, que eso que no entre por ese camino, y el niño, pues motivado por sus amigos y todo eso, termina haciéndolo, ¿verdad? Y se va para la casa y ya luchando con que hice esto y ahora tengo un problema, ¿verdad? Pero en vez de ir a buscar a sus padres para decirles la verdad y recibir la ayuda para no volverlo a hacer, para que su conciencia se calme, porque su conciencia no está calmada. Él sabe que hizo algo mal, algo equivocado. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde va? Vuelve a sus amigos. ¿Y qué hacen los amigos? Eso no tiene nada de malo, eso no es malo, es mentira, eso al contrario te ayuda, eso es bueno. Entonces, ¿qué pasa con la conciencia que acusaba a ese jovencito de que había hecho algo malo? Empieza a cauterizarse, empieza a calmarse, y entonces empieza a justificar, sí, es verdad, eso es bueno, y empieza a buscar más justificaciones para apoyar, para calmar su conciencia, y que ahora entonces la próxima vez que lo haga, ya la conciencia no lo va ya no lo va a acusar. Y no lo va a acusar porque ya él está llenando su mente de justificaciones para hacer lo que hace. Y así cauterízala. Y así pasa con aquellos que se desvían del Evangelio. Porque una persona que puede comenzar bien llevando la palabra, termina dejándose llevar por sus propios deseos, por los deseos de la carne. ¿Por qué nos desviamos? Porque muchas veces, sabiendo que lo hicimos la primera vez y nos redarguye la conciencia y sabemos que lo hicimos mal y que no está bien, pero vemos que pero es que otros lo hacen, pero es que eso no tiene nada de malo, pero es que aquí en la Escritura dice que, y empezamos a usar la misma Escritura para justificar lo que sabemos que está mal, y terminamos ¿qué? Cauterizando nuestra conciencia, y al final entonces terminamos por el camino equivocado. Amén. Y eso pasa mucho, pero todo depende de que lo más correcto es que cuando uno sabe que la conciencia, ¿qué dice la Escritura? Que si venimos delante de Dios y nuestra conciencia no nos acusa, entonces tenemos paz. Pero si vienes delante de Dios y la conciencia te acusa, ¿qué tienes que hacer? No vuelve a buscar apoyo para sostener que lo que hiciste está bien, sino que arrepiéntete delante de Dios y pide ayuda a Dios para que entonces no lo vuelvas a hacer, porque sabes que está mal. Amén. Pero si no fortalecemos la conciencia, entonces fácilmente terminamos endureciéndola y ya no nos va a molestar. Y por eso es que uno dice, pero ¿cómo esas personas que tienen tanto conocimiento, que tienen tantos años en el Evangelio, por qué hacen esas cosas que están mal? Porque ya ellos cauterizaron su conciencia, y para ellos ya eso no está mal, ya no les molesta. Antes se convencen de que eso está bien. Amén. Y aquí se habla de dos ejemplos, dice, de los cuales son Himeneo, o sea, personas que hicieron esto, de que dejando la buena conciencia y naufragaron en la fe, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás
para que fueran enseñados a no blasfemar. Ahora, ¿qué hizo Saulo con estos dos hombres? ¿Qué significa que los entregó a Satanás? Amén. Pues que claramente los separó, le quitó la protección del Evangelio, para que ahora Satanás pudiera obrar en ellos. ¿Y para qué obraron ellos? Claramente para que se arrepintieran, ¿verdad? Porque al venirles el mal, entonces pudieran, ¿qué? Arrepentirse y corregirse. Pero que también tenía el peligro de que si no se corrigen y no se disciplinan, entonces claramente van a terminar donde no quieren estar. Amén. Así que, ahora, ¿qué pasa cuando hoy en día no tenemos esa fortaleza o esa autoridad o esa fuerza para corregir a aquel que viene a engañar o aquellos que están engañando? Pero sí podemos protegernos dentro de nosotros mismos. Y aun si alguien viniera a enseñar algo, para estamos los que hemos recibido la bendición de poder estar al frente, de proteger al grupo, para que esas cosas no entren, porque si las escuchamos y dejamos que sigan corriendo, va a contaminar toda la congregación. Amén. A veces es muy triste porque pararse en la posición de que tú tengas que ser el que siempre estás corrigiendo, que siempre estás diciendo eso no es así o esto es así. Hay momentos que la gente también se molesta mucho porque no quiere, y para uno tampoco es muy cómodo tener que corregir. A nadie le gusta tener que corregir, pero es una obligación que Dios nos dio, es un deber que Dios nos dio. La responsabilidad de un grupo depende de nosotros. Amén. Y si permitimos que cualquier cosa venga a la congregación, entonces es responsabilidad de nosotros. Amén. Vamos a leer este capítulo 2, esta porción, y terminamos allí. Dice, capítulo 2 de Timoteo, dice: exhorto pues ante todo que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. O sea, aquí Saulo invita a Timoteo que enseñe que las congregaciones oren mucho por los que están en eminencia, por los gobernantes. ¿Por qué debemos orar por ellos? Para que Dios toque el corazón de ellos y gobiernen con justicia y con piedad y con misericordia para con el pueblo, con honestidad para con el pueblo, para que entonces, en la medida que haya un buen gobierno, una buena gestión, pues entonces el pueblo va a tener paz y bienestar. Pero si no oramos, amén, claramente no quiere decir que los malos gobiernos que hay hoy en día es porque la gente no ora. Yo sé que hay mucha gente que ora por los gobernantes, pero aún así la maldad cada día va ganando más terreno y cada día hay más malos gobernantes. Amén. Y cada día se busca más las posiciones de gobierno, es solamente para intereses egoístas, de avaricia y codicias de aquellos que están en las sillas de poder. Amén. Esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador. O sea que dentro de nuestra oración debe ser también orar por estas personas. Amén. Porque en la medida que ellos se corrijan, pues tenemos esperanza de que las cosas estén mejor. Dice, el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua el hombre, el Mesías. Y aquí una vez más, ¿qué significa que hay un solo mediador? Pues hay uno solo que puede mediar entre nosotros y el Padre. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos a otro mediador? Si yo voy a un santo o voy a una virgen y le pido para que interceda ante Dios por mí, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi propia voluntad? ¿A quién tengo yo que recurrir? ¿Qué enseñó Jesús el Mesías a los discípulos? ¿A quién tenían que ir ellos? ¿A quién tenían que orar? Que dice, todo lo que pedáis al Padre en mi nombre yo lo haré. Y esa es la guianza para la oración. No hay que recurrir a nadie, porque todos los hombres, por muy consagrados que sean, son hombres. Amén. Y si lograron consagración, si lograron ser lo que ellos llegaron a ser, fue porque Dios los ayudó por medio de su fe.
Pero yo no puedo recurrir a un hombre, menos a un hombre que está muerto, porque un santo está muerto. Y él ya no sabe nada de esta vida. Amén. Por eso el único que Dios resucitó de los muertos fue ¿a quién? A Jesús el Mesías. Él está vivo para eso, para que por medio de él nosotros vamos a interceder delante del Padre. Pero ¿a quién hay que dirigir nuestra oración? Al Padre. En la gracia y en la justicia y en la obediencia de Jesús a él, Mesías. Amén. ¿Por qué enseñarle a la gente a venir a postrarse delante de un santo? ¿De dónde vino eso? Pues vino de fábulas que se inventaron. Y la gente creyó eso. Amén. Y creen todavía, tristemente. Amén. Y no los quieren sacar del engaño, sino que quieren que sigan en esa ¿qué? Tradición y costumbres. Pero realmente, si una persona, toda persona, no importa quién sea, ni en qué condición se encuentra, tiene la oportunidad y el visto bueno de Dios, de venir delante de Dios y decir, Señor, vengo delante de ti, no porque sea justo, no porque sea bueno, no porque yo sea alguien, sino que vengo por la gracia de aquel que tú enviaste a este mundo, por aquel que vive y reina a tu diestra. Y en esa confianza orar y saber que el Padre lo va a escuchar. Amén. Y si ora para buscar acercarse a Dios, ¿cuánto más Dios lo va a escuchar? Porque aquí dice la Escritura, un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Amén. No hay que tener otro intermediario, no hay que buscar a más nadie. Nadie más murió por nosotros. Amén. Hoy tristemente se enseña que Miriam, la madre del Señor, también es corredentora. Como que ella también puede ayudar a salvar a la humanidad. Es la blasfemia más grande que hay. Porque el único por cuya gracia, por cuya justicia, por cuya obediencia y obediencia hasta la muerte fue Jesús a él, Mesías. A él lo puso Dios y es el único. Por eso dice aquí, el único mediador, un solo mediador. No hay más nadie. Pero tristemente la gente escucha más la tradición, escucha más la religión, escucha más a los hombres que a Dios mismo. Y creyendo que creen en Dios y que hacen la voluntad de Dios, terminan haciendo lo que los hombres les indican. Y por más que usted le lea esto y usted se los explique, seguirán creyendo esa mentira. Y seguirán obrando como los hombres han puesto. Porque confían más en los hombres. ¿Por qué? Porque tampoco queremos estudiar, tampoco queremos leer. ¿Amén? Y menospreciamos la Escritura y menospreciamos la enseñanza y todo lo que Dios mandó. Amén. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado a sus propios tiempos. ¿Quién fue el único que se dio a sí mismo? Jesús a él, Mesías. Y se dio en rescate por todos. Ahí no hay más nadie a quien recurrir. Dice, por lo cual yo fui puesto como predicador y enviado, digo verdad, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea que ninguna oración se puede hacer buscando venganza, o por celo, o por envidia. Amén. Debemos orar por amor y con corazón sincero, buscando que Dios escuche por el bienestar de aquellos que o que aún no conocen, o que están en el Evangelio pero están desviados, o los han separado, los han apartado por causa de las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Amén. Así que hoy en día más que nunca hay que decir esto, mi hermano. Si vas a creer en Dios, asegúrate que vas a buscar la verdad. Porque la misma situación que estamos viendo de tantos grupos, de tantas denominaciones, de tantas religiones, tiene que darte la señal de que algo no está bien. Porque Dios es un solo, Dios no es Dios de división. Amén. Dios es Dios de unidad. Amén. Y hay un solo espíritu y una sola fe y un solo bautismo y un solo Señor y un solo Dios. Amén. Así que el solo hecho de que hay tantas divisiones y tantas cosas me tiene que dar a mí la inquietud de que algo no está bien. ¿Y dónde voy a buscar la verdad? Pues donde aquellos que enseñan estas cosas dicen que está allí. Y cuando yo leo y estudio y le pido a Dios que me dirija y me ayude,
claramente Dios mismo me va a ayudar. Pero tengo que estar dispuesto que ese espíritu de mentira y de engaño también se vaya de mí, de mi vida. No importa que, antes decía yo que si hay algo difícil para una persona obedecer a Dios, ¿sabe cuál es? Más que el que no pueda entender y comprender, es que no esté dispuesto a separarse de esa cultura, a separarse de esas tradiciones. Por algo sería que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Ahora, para poder obedecer a Dios, hay que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y si Dios le pidió a Abraham lo que es más difícil para los hombres, separarse de su familia, de su entorno, de su cultura, de su tradición, es porque hay que estar dispuesto a hacerlo. Amén. Y tristemente muchas personas les da temor de ser señalados, de ser criticados, o creer que van a quedar en el aire. Pero ¿qué dice la Escritura? Nadie que confía en Dios, ni nadie que busque en Dios, será jamás avergonzado. Si confiamos en Dios y buscamos a Dios de corazón, y le buscamos de corazón, Dios nos va a ayudar a fortalecernos y a permanecer y a perseverar en la fe. Amén. Y nos va a dar el gozo y la confianza de que estamos haciendo lo que es correcto y agradable delante de Él. Amén. Vamos a parar allí, mis hermanos.